Cordial saludo, estimados estudiantes. Esta es nuestra primera clase virtual que va a ser pregrabada. La van a encontrar en Classroom en la carpeta que se llama clases virtuales o clases online. Ahí van a encontrarlas. Tal vez con algunos de sus técnicos han realizado estos videos de manera remota. Quiere decir que lo han hecho por Zoom, que lo han hecho en línea. Sin embargo, pues yo decidí este método. Me parece que ayuda como a la conectividad y que estudiantes que no tengan internet puedan acceder a este tipo de videos o tutoriales, que me parece importante porque no todos contamos con las mismas herramientas. Entonces, bueno, lo primero que vamos a empezar, que pueden ver en sus pantallas, es que el tema de esta clase va a ser la autonomía. Entonces, trabajo autónomo, conceptos y visualizaciones. Entonces, lo primero es escena, promover, pues como ustedes ya me conocen, soy la estructura Mauras y Fuentes, van a encontrar ruido de fondo, entonces, bueno, espero que eso no nos moleste. Entonces, lo primero es definir, pues, qué es la autonomía, y al final, pues, Kant es un filósofo, y él la va a definir como, es un filósofo que crea la modernidad, de hecho. Entonces va a decir la autonomía significa la capacidad que tiene todo individuo de gobernarse por sí mismo. Es decir, en este sentido, ser autónomo es no necesitar de una norma externa que nos diga qué hacer, porque quien nos dice qué hacer somos nosotros mismos. Entonces, como tal, uno no necesita a alguien que esté afuera y le diga a uno qué debe hacer en ciertos horarios, cómo debe hacerlo, sino que uno ya sabe qué tiene que hacer sin necesidad de otra persona. Luego, ¿quién es la norma? Pues es uno. Entonces, esa es la gracia, sobre todo en estos tiempos en que estamos en la casa, en que tenemos actividades, por ejemplo, ustedes que tienen actividades académicas, que tienen también unas responsabilidades con su familia, en la casa, y que todos se juntan en el mismo espacio, pues digamos que tener esta capacidad autónoma es muy importante. Y lo otro es que como uno puede gobernarse a sí mismo, pues en filosofía van a decir que uno es el objeto en sí mismo, o sea, es decir, que uno no espera que los otros hagan para que uno haga, sino que uno por sí solo lo puede hacer. Entonces hay una diferencia que se hace, que es quién es una persona autónoma y quién es una persona heteronómada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que una persona autónoma es autodisciplinada, por ejemplo, tiene fortalecidas sus capacidades mentales y físicas. No quiere decir que sea una persona que haga ejercicio, sino que por lo menos tiene una dieta saludable, tiene autocontrol, es decir, si usted sabe que después de 6 cervezas, por ejemplo, usted ya no es usted, sino que empieza a hacer cosas que no debería, o sea, empieza a estar en un estado de embriaguez, pues usted tiene el autocontrol de decir, toma, hasta aquí. Eso sería una persona autónoma, en la que es capaz de decir que no, por ejemplo, cuando sabe que no puede controlarse. Y que integra, pues como dijimos, varias dimensiones, su mente, su cuerpo y su voluntad. ¿Quién sería una persona no autónoma? Pues una persona que, para que actúe correctamente, pues los demás le tienen que decir qué debe hacer, que lo necesita. Y que normalmente toma decisiones de acuerdo a lo que le dicen otras personas, una autoridad, la televisión, algún ídolo, su padre, su madre, su esposa, su esposo. Entonces, ese tipo de personas, pues digamos que carecen de la autonomía que necesitan para llevar una vida adecuada. Luego está, pues, Stuart Mill, es otro autor, pero lo único que dice que es ser autónomo es simplemente la capacidad de acción y pensamiento individual. Simplemente, es decir, que usted puede hacer este tipo de cosas que son saludables para usted, pero usted no necesita un tercero. Básicamente dice, no hay necesidad de una coerción o de un ente exterior. Es muy parecido a la de Kant, pero igual tampoco nos importa mucho. Y que implica pues la autonomía, pues que usted es una persona que puede proteger de sí misma, pero también puede proteger a las personas débiles que tal vez no tienen la autonomía. Piense, por ejemplo, en algún menor de edad que esté en su familia. Entonces, este tipo de
de personas que no tienen autonomía suficiente necesitan un sustituto, alguien que les ayude. Y solo les puede ayudar a alguien autónomo, porque si no tenemos un ciclo de personas pues sin autonomía educando a otras personas. Entonces es complicado y pues implica cierto respeto hacia los otros. El otro es, pues bueno, al final, esto de la autonomía, ¿para qué nos sirve? Y es, sobre todo en estos tiempos que pasamos tanto tiempo en casa, cómo organizarnos, porque eso es lo más difícil, ¿no? Levantarse temprano, acostarse a las 10, 11 de la noche, levantarse a las 7 de la mañana, máximo a las 8, levantarse a las 6 de la mañana. Entonces, eso implica seguir unas rutinas que quien los ordena, pues nadie en los tiempos que vamos a estar en la casa, nadie nos los puede organizar, porque empiezan las peleas, empieza quién manda sobre otro, y empieza uno a atrasarse en sus actividades o volverse lento también. Y como tenemos menos tiempo, que nos estamos movilizando, porque ir al trabajo, volver a la casa, montar bicicleta como nuestro medio de transporte, pues ayuda al cuerpo, pero estamos en la casa quietos. Entonces hay personas que están tomando las estrategias de entrar a YouTube, seguir, yo sé, personas que les ayude como a hacer meditación o movimientos en casa, pero dado esa quietud corporal, la mente también se pone lenta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues primero, organizar un espacio en donde podamos estudiar o hacer el tipo de cosas que tenemos que realizar. Yo supongo que ustedes deben tener un montón de trabajo con sus técnicos igualmente, que disminuyó, pero que igual implica que ahora usted sí organice con sus compañeros o usted sola hacerlo, o usted solo. Entonces lo primero es que busquen espacio y eliminen los distractores que hay en ese espacio. Por ejemplo, supongamos que usted tiene un escritorio y ahí va a poner su computador si tiene, o su celular, o su cuaderno, en fin, lo que le sirva de herramienta para hacer este tipo de actividad, o los aparatos electrónicos que necesita. Pues lo primero es que quite el play, si tiene play de ahí, que sea un lugar donde no haya televisión, porque uno tiende a desviarse mucho, entonces prende el televisor un ratico cuando está cansado, pero entonces ya se dio cuenta y lleva media hora viendo televisión y está haciendo la actividad. Si hay niños en la casa, procure que sea un lugar donde usted pueda estar sin los niños o estar sin terceras personas, porque las personas pues también nos distraemos, entonces uno escucha que está haciendo el otro y está cerca y uno se pone a hablar sobre otro tema. Entonces lo primero es ese, organizar el espacio. Tenga solo los objetos necesarios, o sea, mira a ver qué le puede estar sobrando de esos espacios y que sea un lugar distinto al lugar donde normalmente usted descansa. Por ejemplo, no estudie en su habitación, porque usted tiene la cama, puede tener a su pareja al lado y puede tener el televisor, puede tener el PlayStation, puede tener, no sé, cualquier de este tipo de actividades. Entonces, ¿qué pasa? Que como uno no tiene claro cuál es el lugar de estudio y cuál es el lugar de ocio, el lugar de descanso, pues termina mezclando ambas cosas y termina haciendo ambas cosas mal. O sea, termina descansando mal porque sabe que tiene actividades y termina haciendo las actividades regulares porque quiere descansar. Entonces no está haciendo nada, no estamos haciendo nada si no organizamos los espacios. Y lo segundo, pues es organizar el tiempo. Entonces, como nos encontramos en casa, pues hagámonos a nosotros mismos un horario. Entonces sepamos que vamos a trabajar en esta guía o en esta actividad 2 horas y entonces, o media hora. Entonces procuremos que esa media hora hagamos, que es un ejercicio de autonomía. Luego, si usted de verdad cree que no puede hacer un horario, haga una lista de actividades. Entonces, eso por ejemplo lo he hecho yo en este tiempo. A mí no me funciona lo del horario, pero me funcionan las actividades. Entonces lo que yo hago es poner qué actividades tengo que hacer al día y escribo en una hojita, las pego en el lugar donde estudio y voy como haciendo un checklinks cuando voy terminando una actividad, y eso me ayuda también a saber qué he realizado, qué me falta por realizar, porque cuando uno no tiene un cronograma es muy fácil que a uno se le olviden actividades que tiene que hacer. Entonces una lista nos ayuda un montón a organizarnos.
Divida las tareas. Si usted tiene muchas tareas que son muy difíciles a la vez, pues escoja, priorice cuál puede hacer antes y cuál puede hacer otra, y así no se estresa con ese tipo de actividades que tiene que realizar. Y eso mismo en el trabajo. Priorice cuáles son las actividades que le está pidiendo su jefe, que son, digamos, que tienen mayor importancia, urgencia, frente a otras que pueden esperar. Y por último, si está en casa, pues identifique en qué horario usted funciona más para estudiar. Entonces, por ejemplo, si yo sé que soy una persona activa mentalmente, que se puede sentar en un computador en la mañana, pues hágalo en la mañana, o sea, no espere en la tarde. Eso implica levántese temprano. Entonces, pero si es una persona que trabaja mejor en la noche, pues entonces integre su día de tal manera que en la noche también se tienen menos distractores, pues le vaya mucho mejor. Yo diría que uno pues en la mañana le va mejor. A mí me va mejor en la mañana, en la tarde pues pierdo mucho tiempo, siento que se va la tarde muy rápido, pero igual está o la mañana o la noche. Yo pienso que son buenas herramientas, pero aún así busque los horarios que a usted le sirven. Y bueno, eso sería lo del trabajo autónomo como herramientas que nos sirven para este tiempo en casa.